El propósito de grabar este video es para compartir las cosas que Dios me ha ido dando a entender a través de la Biblia. Y por eso vamos a leer las porciones bíblicas y luego pues vamos a ir dando a conocer lo que Dios me hace ver a través de esta palabra. Vamos a leer aquí en el libro de Génesis 2, del 4 en adelante. Y luego pues vamos a ir tratando de explicar lo que voy pues leyendo dentro de esta hermosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado Jehová Dios. Hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí pues vamos a quedarnos hasta aquí en esta lectura para poder darle la explicación pues que Dios me permite ver a través de esta lectura. Si usted se fija, cuando Dios, pues lo más importante que podemos ver acá es que Dios comienza antes de que naciese la hierba, antes que naciesen todas las cosas que necesitaba el hombre. Dios ya, si usted ve, Dios tiene ya un plan planificado desde que Él, antes de que haga el hombre, antes que haga todas las cosas. Y por eso es que el plan de Dios, solamente lo que ha ido sucediendo es de que se ha ido dándose por los tiempos todo ese plan. Si usted se fija que al principio, cuando el Señor dice que en el 6, en el 5, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase la tierra. Póngale cuidado. ¿Qué puede usted observar acá? Que todavía cuando el hombre no había comido del árbol que Dios le manda que no coma, que es del árbol de la ciencia del bien y el mal, pero ya Dios, si usted se fija, ya Dios al hombre lo que le estaba diciendo es acá que era para que pudiese labrar la tierra. Pero nosotros siempre nos han dicho de que al hombre, pues, ¿verdad? Dios lo puso ahí, y es cierto, por un largo tiempo, no sé qué tiempo, porque la Biblia no lo explica, pero estuvo el hombre en la tierra que podía comer de todo era pues tan fácil, todo era solamente de estar allí, disfrutar y sentirse feliz. Pero ya el hombre cuando empezó a tener problemas, pero lo que más quiero yo que llegar a que entendamos y que Dios nos ayude a entender esto, es que Dios ya le ha hecho con un propósito al hombre, con un propósito. Y el propósito era
que iba a labrar la tierra. Porque antes, pues, como decimos, no tenía que hacer eso, porque no tenía que trabajar, no tenía que hacer nada para tener su sustento. Pero ya en el plan de Dios sí ya estaba que el hombre tenía que labrar la tierra. Por eso dice aquí claramente, dice, lo voy a volver a leer. Y me gustaría que si usted, pues, cuando oiga este video, cuando oiga esta prédica que estoy haciendo en esta mañana, me gustaría que usted tenga también la Biblia en mano y lea detenidamente, porque la palabra no es algo de que hay que inventar nada, solamente es de observar tal como la palabra misma lo va diciendo. Póngale cuidado, dice en el 5, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. ¿Por qué? Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. Fíjense bien lo que está sucediendo aquí. Dios ya está previniendo, diciendo las cosas antes que sucedan. ¿Por qué? Porque entonces dice que solamente venía el rocío de la tierra, salía el vapor y de ahí pues se sustentaban todas las plantas. Pero ya Dios está diciendo lo que iba a suceder, que todavía pues no se sabía nada. Porque acordémonos que aquí pues todavía Adán estaba en el huerto del Edén. Luego ya Dios está diciendo que iba a llover. ¿Ya? Que iba a llover, ¿por qué? Porque todavía no había llovido, porque las plantas se sustentaban del vapor que salía de la tierra. Entonces, y también al hombre ya le está diciendo que a él lo había hecho para que labrase también la tierra, o sea, trabajase la tierra, que ya iba a tener que trabajar para poder tener su sustento. Aunque todavía cuando Dios le está diciendo esto, todavía al hombre no le había sucedido nada de eso, porque el hombre, cuando sucede lo contrario, que ya se le ponen las cosas difíciles al hombre, es cuando come del árbol que la misma palabra nos dice que es de la ciencia del bien y el mal. Ahora, ¿quién es el que presenta el mal? Pues todos sabemos y conocemos por a través de esta palabra que el mal lo representa ese personaje que todos conocemos que se llama Satanás. Entonces, es el representante del mal y que Dios mismo lo hizo a él. ¿Verdad? Pero como fue él que antes de que nosotros fuésemos acá hechos de estar acá en la tierra, antes de que Dios nos hiciera, ya ese ser existía, pero luego se rebeló contra Dios y se le metió esa, podríamos decir, locura, vamos a decirlo así, porque él empieza quizás a pensar de que él podía ser más grande que Dios. Y ahí empieza todo este proceso de lo que ha venido sucediendo desde cuando Dios hace al hombre. Ahora, ¿cuál era el objetivo de hacer al hombre? Primer punto, hacer al hombre era el objetivo para que Satanás, fíjese bien, Satanás se metiese en el hombre. Te va a decir, pero vea lo que está aquí en la palabra, porque la palabra no puede retractarse ni puede mentir. Si usted se fija, Dios hace un árbol que representa bien y mal. Y nosotros sabemos bien que el bien es Dios y el mal pues es Satanás. Ahora, esos dos estaban, en ese árbol estaban simbolizados los dos. Pero antes que el hombre comiera de ese árbol, pues solamente usted podía ver que en el hombre estaba el bien, pero el mal no había podido entrar en el hombre. Estaba en el plan de Dios. Que el mal entrara en el hombre, sí, estaba en el plan de Dios. Porque usted puede ver, si no hubiera estado en el plan de Dios, que el mal entrara en el hombre, entonces Dios no hubiera hecho ese árbol del bien y del mal. Ni tampoco lo hubiera puesto en el huerto donde el hombre estaba.
porque desde el momento que el hombre allí estaba y también el mal allí estaba, porque para que estuviera el árbol es porque el mal allí estaba. Lo único que ese mal no había entrado en el hombre. Pero luego el hombre, como era algo que tenía que sucederle, tenía que suceder, porque en el plan de Dios ahí empieza el proceso de todo esto que hemos venido observando nosotros, la grandeza de Dios y el mal que se ha venido desarrollando en el ser humano, que ha venido desarrollando. Entonces, no podemos decir que no, porque la palabra está claramente diciéndonos que Dios pone un árbol de bien y mal, de la ciencia del bien y el mal, dice aquí la palabra. Entonces, cuando el hombre come de ese árbol, allí permitió que entrara el diablo en ese cuerpo, que solamente existía el bien en él. Pero al entrar el mal, usted puede empezar a ver el desarrollo que se va dando del hombre cuando ya come de ese árbol. Si usted se fija aquí en el capítulo 3 del libro mismo de Génesis, vamos a leer desde el 1 en adelante, dice, pero la serpiente era astuta más que todas las animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de todo árbol del huerto podemos comer. Póngale cuidado, podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Fíjense bien, aquí si usted mira, solamente se le había dicho de que del árbol que estaba en medio del huerto no comiera, porque si no iban a morir. No estaba especificado del bien y del mal. ¿Por qué? Porque ellos pues no podían entender que era bueno ni que era malo. Pero el mal ya estaba ahí, que era esa serpiente que estaba hablando aquí con la mujer. Pero mire qué sucede. Viene esa serpiente que se conoce como Satanás, viene y dice, el huerto, pero del fruto del, aleluya, el 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces dice, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, póngale cuidado, no moriréis. Y en verdad, pues, si somos viéndolo de un punto de vista literal, en realidad no murieron literalmente, porque ellos esperaban quizás una muerte literal, pero la verdad es de que ellos no murieron literalmente. Pero ¿qué sucedió? Al entrar ese espíritu de Satanás en el hombre, que antes solamente tenía el espíritu de Dios para poder ser un hombre justo, ser un hombre perfecto, ser un hombre bueno, nada de malo en él. Pero cuando entró ese espíritu en el hombre, que hasta el día de hoy, allí está. Por eso es que en el hombre hay dos espíritus. Y aunque pues sí, a veces nosotros pensamos que no, pero luego, fíjese bien, ahí entró ese espíritu de ese mal. Y vino la mujer y vio la mujer, dice que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Póngale cuidado, la mujer dice algo que yo creo que ni siquiera lo dijo ella, sino que eso lo dijo el mismo Satanás que se había metido ya en ella antes de comer, empezó a hablar en ella.
empezó a decir cosas que ni ella misma sabía que crees que es lo que estaba hablando, porque alcanzar sabiduría, si ella todavía no había comido, ¿verdad? No podía entender que era bueno, que era malo. Pero viene ella y viene el diablo y habla esas palabras en la mujer. Para que le digo que solo la palabra, leyéndola, ella misma va diciendo qué es lo que va sucediendo. Porque si usted se fija y dice, y vio la mujer, dice que el árbol dice, era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable. Codiciable. ¿Qué sabía la mujer? Nada de eso. Pero el diablo estaba hablando en ella ya, ¿ya? Porque le estaba prestando la atención, le ha prestado la atención al diablo, entonces el diablo empezó ya a meterse en la mujer y empezó a hablar estas cosas. Era codiciable, dice, para alcanzar, dice, la sabiduría. ¿Quién le estaba metiendo todas esas palabras a la mujer? Pues la estaba metiendo el mismo que estaba tratando de decirle que comiera de ese árbol. ¿Vea? Él ya estaba hablando en ella. Y luego ella vio que era todo eso. ¿Vea? Y entonces empezó él y dice, y dio. Y también, y dice, y tomó de su fruto, dice, y comió. Al comer ella, viene y ya el diablo convenciéndola a ella, vino ella, ¿verdad? Ya el diablo no tuvo que hablar con el hombre, sino que la mujer, ya introducido él, metido en ella, ya ella vino y habló con el hombre. Eso no quiere decir que el hombre no tenga culpa, porque él también tomó una decisión de comer, y no se lo dieron a la fuerza, pues, ¿ya? Él comió y en fin, pues, ¿verdad? No podemos decir que la mujer tuvo la culpa, ni nada de eso, como cuando él se está excusando, cuando Dios los anda buscando acá más adelante, lo vamos a ver. Y luego dice, y comió. Va, dice, y Dios dice, y comió, y ella dice, entonces fueron abiertos, dice, los ojos. Mira bien, hasta dónde aquí sí ya usted puede ver de que ya se le son abiertos los ojos, no allá cuando la mujer está hablando, ¿verdad? Satanás hablando en ella. Ahí todavía Satanás era el que estaba hablando en ella, pero aquí cuando ya comen, entonces usted puede observar cuando dice, entonces dice, fueron abiertos los ojos de ambos, porque ya habían comido. Ahí sí ya se le abrieron los ojos. Ya empezaron a ver lo que era bueno y lo que no servía. Entonces se fueron abiertos los ojos. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Y conocieron, dice, que estaban desnudos. Entonces pusieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Póngale cuidado. Vaya, ya sabemos bien que esto pues nadie lo ignora. Ya sabemos bien que ellos desnuditos los puso Dios en ese huerto. Y no tenían ningún problema. El problema estuvo cuando ya comieron del árbol. No sabemos bien que ahí ya se les fueron abriendo los ojos y se vieron, ¿verdad?, ya un poco desordenados. Y ya empezaron a quererse cubrir. Y Dios, pues, si usted se fija más adelante, dice, de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz, mire bien, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en medio, se paseaba en el huerto. Al oír del día, no, perdón, del huerto, al aire, dice, del día, y el hombre y su mujer se escondieron. No creo yo que fuera la primera vez que Dios se presentaba ante ellos. Sí, la primera vez que se escondía, ¿verdad? Porque ya entendieron que tenía un gran problema, ¿vale? Entonces ya ellos no querían pues que Dios los viera, ya entró la pena, entró la vergüenza, entró todas esas cosas pues que aún nosotros, ¿verdad? A veces cuando hacemos algo que no sirve, quisiéramos esconderlo, quisiera que nadie los viera. Pero de todas maneras, ¿cómo lo vamos a esconder si Dios siempre todo lo ve? Y dice, aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová.
Imagínense ya cuántas cosas usted puede ir observando de que ya entra esa mentira del enemigo, que como que si pudiéramos esconderlo. Y dice, y se escondieron desde la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. ¿Cree usted que podían haber estado escondidos? No, de ninguna manera. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Como que si él no supiera dónde estaba, pero él ya sabía, ¿no? Pero viene dando la oportunidad que el hombre pues respondiese, el hombre pues pudiera, ¿verdad?, dar quizás su opinión o poner su punto de vista de lo que había sucedido. Y viene el hombre, viene y él respondiendo, y respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Viene Dios y le dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Lo bueno es que dice que le dio a la mujer y él comió, ¿verdad? Y entonces, pero lo dijo bien porque así fue como sucedió. Entonces viene Dios y le dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. O sea, todos siempre vamos buscando, ¿verdad? Y contando bien el problema que la engañó. Y es verdad que la engañó, ¿no? Porque sería pues algo mentira que hubiera dicho ella, yo, y le engañó y comió. Todo hasta ahí está diciendo bien la verdad. Y viene Jehová Dios, viene Jehová y le dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Sabemos bien que aquí está hablando directamente al diablo, porque ese es el que engañó a Eva ahí, el que entró en el hombre. ¿Estaba en el plan de Dios que entrara? Sí. Aquí usted a lo mejor se va a quedar pensando por qué digo esto, pero solamente piense y que Dios nos ayude que podamos entender esto. Primero, tenemos que entender que Satanás fue primero que nosotros. Fue el primero que Dios hizo, fue ángeles. Y acordemos lo que Satanás era un ángel. Y es un ángel, ¿verdad? Nada más que ahora, pues un ángel de los representantes del mal. Pero lo primero que Dios hizo fue a los ángeles. Entonces, si usted se fija, Dios hace al hombre, y esto lo vamos a poder ver allá por el libro de en el Job, como que está un poquito más explicado esto que ahorita voy a decir, posiblemente más adelante, si usted pues presta atención y quiere, ¿verdad?, oír este mensaje que yo pues estoy trasladando a todos mis hermanos y a todos, ¿verdad?, ser viviente que se encuentre en la tierra, que quiera oírlo, más adelante usted se va a dar cuenta el por qué estoy diciendo esto. Primero porque Dios permite que Él entre en el hombre. La pregunta que yo puedo hacer y que usted pues solamente pues la misma lógica se lo va a decir, el mismo punto de vista, mirarlo. Usted, yo le pregunto, ¿usted ha visto alguna vez al diablo? Póngale cuidado. ¿Usted ha visto alguna vez usted al diablo haciendo males? Haciendo algo que usted vea que hizo mal el diablo, que hizo, destruyó algo, que hizo algo que usted sabe que el diablo lo hizo. ¿Usted ha visto alguna vez? Verdaderamente no. Porque al diablo directamente nadie lo ha visto. Nadie. Ni aún sus seguidores, que son, ¿verdad?, aquellos pues que practican la hechicería, que practican todas esas cosas, ¿verdad?, que son lo oscuro del mismo diablo, que se mueve en ellos. Aún solamente usted va a ver a esas personas haciendo el mal. Y luego también en los mismos, en todos los hombres que aún pues no haciendo quizás ningún trato directamente con él,
pero usted va a ver nada más viendo al hombre haciendo lo que no sirve, haciendo lo malo. Cuando se destruye algo, es el hombre mismo que usted ha visto destruyendo. Pero ¿por qué el hombre está destruyendo las cosas? Que no deberíamos de hacerlo. Porque en realidad no hemos entendido que Dios no nos hizo para que destruyamos. Pero nosotros, por no entender, ¿verdad? O no querer buscar a entender lo de Dios, entonces nosotros perdemos el control. Y viene el otro y controla en nosotros. Por eso es que usted se fija, en el hombre es donde usted va a ver moviéndose lo bueno y lo malo. Aunque si usted me pregunta o yo pregunto, ¿ha visto a Dios haciendo cosas buenas? Sí, a Dios sí se le ha visto. ¿Ya? Porque usted sabe bien que a Dios se le puede ver aún cuando vemos el espacio, vemos las estrellas, vemos los árboles, vemos todo el universo que Dios ha hecho. Entonces ahí estamos viendo a Dios. Pero al diablo, ¿qué se puede decirme que haya hecho el diablo? Si el diablo no ha hecho nada, porque el diablo no puede hacer nada, definitivamente no puede hacer nada. Solamente lo que sí puede es meterse en la mente del hombre y dominar el hombre para que haga las cosas que él quiere hacer, pero las hace a través del hombre. Y si nosotros en realidad buscáramos de Dios y empezáramos mejor a estudiar este libro y a darnos cuenta cuál es lo que Dios verdaderamente quiere de nosotros, ¿verdad? Y que podamos ir a pelear con el verdadero enemigo, pero nosotros en vez de pelear con el verdadero enemigo, andamos peleando uno con los otros, ¿verdad? A veces ustedes se enojan hasta con su amigo. A veces o yo me puedo enojar hasta con mi amigo, con mis hijos, y empezamos a hacer cosas que no debemos de hacer. ¿Por qué? Porque hemos descuidado de apoyarnos en Dios. No se puede hacer algo bueno sin apoyarse en Dios, porque todo lo que el hombre alcance a hacer de bueno tiene que ser apoyado en ese ser superior, a ese Dios que nosotros conocemos, que es el que hizo la tierra, el cielo y todas las cosas que existen. Entonces solamente así podemos entender con quién tenemos que pelear. Pero a veces por no entender, usted anda peleando, o yo podía andar peleando, con las personas que alcanzo a mirar. Pero el verdadero enemigo, fíjese bien, el verdadero enemigo no está allá afuera en las personas. Él tiene su propio problema. Pero usted, su verdadero enemigo está en usted mismo, porque usted mismo tiene que ver las reacciones que existen en usted mismo, porque nosotros mismos hay pensamientos buenos y hay pensamientos malos. Entonces quiere decir que nosotros le vamos a hacer caso al pensamiento bueno o al pensamiento malo. ¿Qué necesitamos? Buscar de Dios. Ahora Dios nos habla de muchas maneras. Solo por decir algo de lo que está sucediendo hoy en este tiempo, con este virus que se ha venido, con este mal, de esta enfermedad que se ha venido, de este coronavirus que verdad se le ha dado ese nombre. Pero en realidad, Dios, fíjate bien, aunque es algo que podríamos verlo como un castigo, como algo como que pues sí, Dios está haciendo eso, porque Dios es el que ha puesto este mal, ¿verdad? Para que se mueva en todo el mundo, póngale cuidado, en todo el mundo. ¿Qué Dios está haciendo ahí? Dios lo que está haciendo es hablando, más que todo, a los que leemos esta palabra. Porque a veces solamente nos encargamos de hablar, de decir las cosas, y quizás pues estamos apegados a la palabra, está bien lo que estamos diciendo, pero ya en la parte más importante, muy poco se oye decir. Continuar porque se vea que se hace. Pero esto tenemos que hacerlo un examen de conciencia nosotros mismos. Porque esto no es de que yo tengo que decirle a usted está mal en esto, usted está mal en esto otro. No, yo no tengo por qué decirle nada de eso. Simplemente que debemos de reflexionar cuando Dios nos está hablando a través de estas cosas que están sucediendo. ¿Cuál sería el más grande objetivo quizás que Dios quiere que nosotros entendiéramos? Y esto va para todos los seres humanos. Porque lo que más se ha escaseado en este tiempo que nosotros vivimos
es el amor. Fíjese bien, el amor. Esa parte del amor es la que a veces podemos hablar mucho del amor. También podemos hablar mucho de justicia, ¿verdad? Esto quizás es para las personas, ¿verdad?, que Dios ha permitido que sean gobernantes en la tierra, ¿verdad? Y ellos hablan de mucha justicia. Pero la verdad es de que la justicia es lo que menos se mueve, es lo que menos se da a conocer. Todo el tiempo más bien estamos discutiendo y peleando los hombres por alcanzar poder, por tener dominio, por ser yo el grande, cuando en realidad no debería de pensar ser yo el grande, porque el grande ya está, que es Dios. Yo tendría que empezar a entender que debo de amarme con todos mis semejantes, con todos los seres que Dios ha puesto en esta tierra, porque ese es el consejo de Dios. Por eso es que Dios, pues, ¿verdad?, nos la guía para entender a Dios es este libro, es este libro. Aquí están todos los buenos consejos. Solamente está de que entendamos primeramente con quién tenemos que pelear. Usted no ande peleando con las demás personas, pelee con usted mismo, porque en usted está el problema. Si usted empieza a entender que el mal está en uno, yo ya no voy a ver a mi prójimo como mi enemigo, como alguien que me va a hacer daño, como alguien que... No, porque él en realidad tiene su propio problema y por eso es que hace el mal, porque no entiende. Pero vamos a poner que vemos personas que sí entendemos un poco de lo que Dios nos ha dado a entender a través de este libro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de hacer lo que la palabra misma dice. La palabra es bien clara y él lo encerró en 2 mandamientos. Ahora, el hacerlo, pues está bastante no fácil, porque primeramente tenemos que sujetarnos y querer buscar más de Dios. La palabra dice claramente, amarás a tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón. Y a tu prójimo, dice, como a ti mismo. Pero nosotros, en vez de amar al prójimo, lo que hacemos a veces es criticarlo, es sacarle cosas, algo que podemos decir no está bien. Pero nosotros podemos decirle a él que no está bien. El problema es que nosotros no alcanzamos, no tratamos de ver si nosotros estamos bien. Y por eso es que Dios a través de la palabra nos da todos los consejos. Pónganle cuidado. Dice allá en el libro de Mateo, dice, ¿por qué, dice, quieres sacar, dice, la viga del ojo de, la paja, dice, del ojo de tu hermano, perdón? Y he aquí, dice, la viga en tu propio ojo. O sea, todo eso lo leemos, porque ¿quién no lee todas esas porciones de la Biblia? El asunto es que hay que tratar de hacerlo. O sea, ya no empezar a estarlos criticando unos a los otros. Lo que teníamos que hacer es, en verdad, empezarnos a amar. Y más que todo esto lo digo para los que leemos la palabra, para los que leemos este libro, para los que decimos somos cristianos y tratamos de hacer las cosas que como Dios quiere. Entonces, si leemos esas porciones de la Biblia, no las leamos para decírselas a otros, sino leámoslas para decirnos a nosotros mismos. Si nosotros hacemos eso, entonces vamos a poder entender y vamos a mejorar en amarnos unos a otros, ¿verdad? Hasta aquí, pues ahorita me voy a quedar con este mensaje y luego, pues, ¿verdad?, en la próxima ocasión, próximo día, vamos a seguir leyendo y a seguir, pues, comentando lo que Dios, ¿verdad?, nos dice a través de esta palabra. Que el Señor les bendiga y que Dios les guarde. Y si ustedes, pues, ¿verdad?, consideran que lo que he hablado viene a través del Evangelio, viene a través de Dios, entonces, pues, usted puede hacer sus comentarios y pudiéramos, ¿verdad?, quizás poder, pues, ¿verdad?, aprender unos a los otros, como eso es lo que deberíamos de hacer, aprender y tratar de vivir conforme Dios nos demanda en su palabra.